Hola, buenas noches nuevamente acá en Granaderos de la Libertad, pero en este caso versión podcast. ¿Qué opina usted, compañero, nuevamente en el aire? Contento, feliz, retomando. Bueno, sí, por ahí el tema, tuvimos algunas situaciones con el tema del stream, porque bueno, es complicado por los tiempos. Hay que estar en tiempo y en el momento justo. Y después que la gente quiere todo, lo del día, lo del momento, Exacto. Lo de la hora, y bueno, eso a veces se complica con las tareas que uno tiene habitualmente, ¿no? Hay que ganarse el mango y bueno. Sí. Y hoy tenemos una visita internacional. Una visita que probablemente sea una visita permanente. Exacto, ya va a quedar en el staff, staff definitivo. Digo internacional porque el señor es venezolano de la ciudad de Barcelona. Mire qué raro, Barcelona en Venezuela. Uh-huh. El señor es ingeniero en sistemas y él se dice que es un autodidacta de la filosofía libertaria. Toma. Sería como una especie de laje, digamos. Un laje venezolano. No Toma. sé si con esa orientación. Pero. Bueno, ella se va a explicar. Él se va a explayar. Exactamente. Aparte, yo admiro, digamos, la gente que defiende los ideales después de también haber pasado situaciones muy tremendas, ¿no? Complejas como la que está pasando lo que ha pasado, no sé, nos pondrá ahora a actualizar un poco también, ¿no? Con la situación de Venezuela. De Venezuela. Y bueno, qué mejor que arranque, ¿no? Vamos a arrancar el señor Roy, para todo el mundo, Roy. Roy. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, gracias a su equipo. Espero estar aquí mucho tiempo con ustedes compartiendo muchos temas. Seguramente que sí. Bueno, vamos a arrancar de lleno, de una. Sí, que el señor tiene... Al hueso. Exactamente, ir al hueso. La pregunta que vos me habías dicho recién que le querías hacer. De la propiedad privada. Exactamente. O sea, que cómo él la siente, la vive la propiedad privada, qué diferencia ha encontrado en la propiedad privada en su vida, digamos, en Venezuela bajo otro régimen, y acá me gustaría saber más esa comparación, ¿no? Claro. También, además de darle un marco, obviamente. Porque la pregunta fue, ¿qué significa realmente propiedad privada en el liberalismo? Claro. Sí, es un tema muy interesante y también a veces complejo para mucha gente. Hay que tener mucha paciencia para entender realmente esta ideología. No es fácil. A mí me llevó años. Yo vengo de Venezuela y la única cosa positiva que me dejó el régimen de mi país fue que me empujó a estudiar esta filosofía. Si yo, por ejemplo, hubiese vivido en otro país, Suiza, Noruega, esos países, nunca hubiese tocado esa filosofía. Fíjate que cuando uno está al borde del precipicio, ocurre un cambio. Sí. Dicen que un dicho de que tiempos buenos crean hombres como que débiles. Y tiempos difíciles crean hombres fuertes. Nos lleva muchas veces a esos casos. Yo descubrí esa ideología por la situación país donde yo viví. Yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Por qué esto nos inculcaron esa forma de gobernar un país? Eso me empujó a ver qué es lo que estaba pasando. Como algo raro, como algo antinatural, por así decir. Sí, esto empieza por una intuición. O sea, cosas que los autores liberales nos enseñan que la intuición crea una chispa para tú descubrir después todo el marco conceptual que está atrás de ello. Bueno, eso te lleva a descubrir todas esas cosas del liberalismo. La dictadura que viví en mi país me llevó a ser autodidacta en esa filosofía. Eso me llevó a cambiar mucho mi forma de pensar, tanto política, y la gente cree que esto es política nada más. Esto te cambia la vida, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de ver la vida. Es una filosofía de vida. Esto no es solo político. ¿Y vos te sentías raro ahí, digamos, porque todo el resto, cómo se manejaba eso en cuanto a esos ideales que vos manejabas, en cuanto a esos conceptos del resto de la gente? O sea, vos, los otros eran comunistas y vos, o cómo era eso. El bicho raro. Claro, o era el bicho raro o había mucha gente así. Yo fui víctima de la ideología de cuando empezó Chávez en el 98, yo era adolescente y yo, fui socialista. Dicen que los mejores liberales son los que primero fueron socialistas. Exactamente. ¿Por qué? Porque saben qué se siente ser socialista. Saben cuáles son los argumentos socialistas. Saben cómo piensa cuando se dice un argumento zurdo o socialista. ¿Por qué? Entonces, todas esas cosas ya uno las sabe y uno
por eso uno perfecciona los contraargumentos cuando uno estudia liberalismo. Porque ya los conoce, se sabe en memoria qué se siente ser un socialista. Entonces eso me pasó a mí. De adolescente yo era socialista, defendía... Vos militabas Claro, activamente. sí, trabajaba en una empresa estatal y nos enseñaban, nos inculcaban ahí. Claro, porque el lema de ayudar a los pobres, eso es el... De la justicia social, de todo Todo esa eso te cuestión de llena igualdad. emocionalmente, eso nos hace sentir de que hay una injusticia y eso cuando nos meten por el lado del chantaje emocional, fuiste. Claro, Ahí era muy, como es muy hablaba- fácil caer. Muy Como- dogmático todo Sí, es muy fácil caer Como cuando hablábamos te recién de tocan las manipulación, te manipulaban. Claro. emociones. Sí, Claro. la manipulación siempre es para hacerte un mal, porque manipulan tu emoción a favor de unos intereses particulares. Lo que tiene el socialismo es que es muy fácil porque se va por el lado emocional. ¿Y por qué dicen que el liberalismo es un poco difícil de asimilar? Porque no es emocional, es algo más lógico que tiene que... Más pragmático. Sí, tiene todo. Más objetivo. Objetivo. digamos. Exacto, pragmático. más imparcial, más racional y menos emocional. Por eso que a veces es más fácil ser de un lado que porque este es automático. Yo siento un discurso, lo siento en el alma y listo, ya soy Ahora, socialista. yo creo que las emociones también, bueno, en el caso, lo que hemos visto, como lo ve el caso de Milei, ¿no? Porque Milei, fíjate, le pone mucha... Claro, pero una cosa es tú adoptar una ideología emocionalmente y otra cosa es adoptar una ideología racionalmente y ser emocional ante esa racionalidad. Claro. Es como un Es más difícil. Es como un científico que descubra algo monumental y él se alegre y él dice, mira lo que hago con esta racionalidad. Bueno, ese tipo de emoción está muy bien, por supuesto, pero siempre en una base racional, porque si no nos volvemos víctimas del dogmatismo. El socialismo te busca las emociones. Sí, sí, totalmente, es irracional Claro. totalmente. Claro, y ahí la libertad de la propiedad privada estaba coartada, digamos, estaba restringida, tenían un mínimo de libertad o no. Se fue restringiendo. Fíjate, él empezó diciendo que no iba a expropiar nada, que no se iba a meter con la propiedad privada. Como eso se llama la ventana de Overton. A medida que un político se acerca al poder, está en el poder, cambia su discurso y va cambiando evolutivamente a medida que él tenga ya el poder agarrado, ya lo tiene tomado. Entonces ya él se vuelve su verdadera cara. Eso es algo que se aprende en política. Como dijo Carlos Saúl, el emperador, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, nunca me iban a votar. Claro, sí, sí. La verdad que eso me llevó a descubrir cosas. Y Claro. Bueno, Kirchner decía, fíjense lo que hago, no lo que digo. No es lo que digo, exacto. El- sí, sí, la política lamentablemente es una ciencia más. La gente estamos acostumbrados, o nos acostumbraron los políticos que tenemos que opinar porque sí. Y es una ciencia más. Es como medicina, ingeniería. Sí, hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Es una ciencia más. Es más compleja que las ciencias naturales, que son objetivas porque la política es una ciencia social. Social, exacto. Involucra emociones, involucra valores, ética, moral. La medicina es puramente Es más, científica claro. y Por eso hay más dogmática. consenso. Por eso hay más consenso. Nadie le discute a un médico, pero si alguien viene a hablar de política, todo el mundo es experto. Exacto. Porque involucra demasiadas variables. Entonces, lo social es muy complejo. Entonces, por eso hay que estudiarla aún más profundamente. Hay que dedicarle mucho más para Sí, por lo porque menos tenés- tener una noción. Porque tenés que estudiar lo que vos pensás y lo que piensa el otro. Claro, ponerlo todo en una balanza, estudiarlo más a fondo que puedas. Siempre estamos aprendiendo, siempre. La idea es siempre cuestionarse, pensamiento crítico. Entonces, para definir, para que la gente se entienda y para que vaya entendiendo, definime propiedad privada según lo que vos has estudiado del liberalismo. El derecho a administrar lo que tú por apropiación originaria, o sea, lo que tomas, primeramente hay dos formas de atribuirse una propiedad privada. O lo tomas originalmente cuando no es de nadie, es tuyo, o por contrato se lo adquieres a otro por intercambio voluntario. Comprándolo en la segunda parte. Exacto. La segunda parte es lo más habitual porque Lo compras. todo tiene dueño ya hoy en día. Exacto. Pero originalmente era por apropiación originaria. Como en una época, los americanos cuando abrieron y conquistaron el desierto, cada una de las carretas iba y se tomaba un trozo de terreno, Un eso trozo de era terreno. por apropiación, Claro. que era la 1. Y después la 2 es por compra. Por
intercambio voluntario, voluntario. que eso es Puede ser en general. Una compra, Compra, trueque. regalo, negociación X. Los contratos son infinitos. Perfecto. Son mutuo acuerdo. Bien. Eso es lo que legitima una propiedad privada. Bien. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Es una banda de señores que dicen esto es mío y estas son mis reglas. Ahí la propiedad privada deja de ser de una forma abstracta propiedad privada. Pasa a ser un permiso de un grupo de criminales que dice, bueno, yo te doy permiso de que tú tengas eso, pero bajo mis reglas. Ejemplo, Cuba. Claro, o sea, y cualquier régimen que diga que la propiedad es bajo la protección del Estado. O sea, China. bajo mis reglas. Sí, Cualquier Cuba, Estado China, totalitario que no respete. Corea del Norte. Todos esos totalitarios sí. Hay que distinguir que cuando el Estado pone esas reglas totalitarias, la esencia de la propiedad privada se pierde. ¿Y acá en Argentina cómo estaríamos? Fíjate que a mí me sorprendió mucho cuando yo llegué aquí, a diferencia de Venezuela, por más que vengo de un régimen, la cantidad de impuestos es muy alta acá, es más alta que incluso Venezuela. Venezuela era totalitaria, pero a nivel de impositivo era más baja. Claro, es un país petrolero, no tenían tanta necesidad de salir al mercado a expropiar con impuestos. Pero aquí me sorprendió mucho algunos tipos de impuestos que no sabían que existían. Me sorprendió Acá somos eso acá. fabricantes inéditos de impuestos. Somos únicos en el mundo. Hay que mantener los parásitos del Estado, hay que mantener el estatismo. Fíjate que el primer impuesto que surgió fue el diezmo, el 10%. Claro. De los ingresos, del flujo de trabajo. Aquí ya no es flujo. Ahora tu casa no es un flujo de trabajo, pero también te cobran impuestos. Y está por el rondo de 40%. Entonces ya cada vez nos pusieron más imposiciones de impuestos. Che, Roy, y entonces, ¿por qué el liberalismo critica tanto al Estado? Como dije anteriormente en una pequeña introducción, ¿por qué para el liberalismo es ilegítimo el uso La fuerza. de la fuerza? ¿Y qué hace el Estado? Usa la fuerza. Usa la fuerza. No pide permiso. Por lo tanto, el liberalismo rechaza eso. Si bien tenemos una evolución de un Estado hace 200 años, la idea que tiene el liberalismo moderno es tratar de reducir al menos esa coerción. Pero las sociedades incluso nacieron sin Estado. O sea, una organización espontánea. Un grupo de personas que grupo de personas se pone de acuerdo. Exacto. Esto es una de las cosas más que ¿cómo decirlo? Nos han atornillado en nuestra mente, en nuestra psiquis, que no existe otra forma de organización social. Bueno, eso es una de las cosas que yo estudié. La historia. No siempre hubo un Estado en el medio. Hay ciudades enteras que vivieron sin Estado. Esto es para que, por lo menos conceptualmente, la gente sepa que se puede vivir sin un Estado. Y mejor. Y mucho mejor, más eficientemente. ¿Por qué? ¿Cómo está la clave? Que las cosas se hacen de manera voluntaria. ¿Y qué implica hacer las cosas de manera voluntaria? Que se satisfacen mejor los deseos de cada quien. No hay uno diciendo esto es así. Eso lo podemos poner a escala acá. Si uno tiene el poder de si tú haces esto, tú tienes esto, el único feliz voy a ser yo. En cambio, si te vamos a una eterna negociación, ¿qué es un intercambio voluntario? Que te beneficia tú y me beneficio yo. Por eso el intercambio voluntario es la esencia del liberalismo. En esencia es el verdadero progreso, porque ambos nos beneficiamos. Y de ahí para adelante es una construcción de cualquier sociedad, en voluntad. No hay ninguno que imponga algo como lo quiere imponer el Estado. Claro, cada quien tiene que hacer lo que quiera dentro de los límites de su propiedad. Porque en definitiva, ¿quién es el Estado? Bajo el concepto de liberalismo es un grupo de criminales que se apropiaron de la propiedad privada. O sea, un grupo de esos que tendrían que ser en una comunidad solidario, se juntan 3 o 4 y dicen, che, entre nosotros 3 vamos a hacer que el resto trabaje para nosotros. Claro. Conceptualmente no tiene ninguna diferencia con el esclavismo. Lo que pasa es que uno es más extremo que el otro, pero conceptualmente es lo mismo. Agarró, tú eres mío, tú bajo estas reglas y tú tienes que hacer lo que yo digo en este régimen. ¿Y cómo ves vos los estados, en este caso los estados municipales, por ejemplo, nacionales y provinciales? ¿Los ves con la misma intensidad? ¿No? ¿Ves diferencias?
No, obviamente que los grados de coacción no es lo mismo la esclavitud de hace 150 años que el Estado moderno, que sí deja un poco más de maniobrabilidad en la parte de libertad. Pero igual, el liberalismo, la idea es disminuir esas coacciones para acercarnos a ese ideal filosófico. Si bien entendemos que vivimos en una sociedad, en un mundo donde los estados están presentes, por lo menos el trabajo del liberal moderno es reducir esas coacciones para que el ideal de intercambio voluntario y la consecuencia productiva de ese intercambio se maximice. Sí, y el gasto. Gasto es la cantidad de robo a un tercero. Claro, Mientras si más se gastas, reduce- necesitas más robar. Claro, si se reduce ese estado, se reduce el gasto y se reduce el robo. Claro. Claro, porque la parte contraria al liberalismo dice, o sea, el socialismo dice que el liberalismo está en contra de ayudar a los pobres. Totalmente falso. O sea, por eso... Lo que está en contra es ayudar a los pobres a punta de pistola, como bien lo dijo el presidente Milei. Caridad a punta de pistola, eso no es caridad, eso es Claro. robo directamente, independientemente de las intenciones. Lo que pasa es que eso es de donde se basa el socialismo para Claro. ir en contra del liberalismo. Que el libertario no le importa a los pobres, No. no le importa a los jubilados, no le importa a la gente que no llega... O sea, De hecho, el libertario, desde mi punto de vista, es el que más le importa a los pobres. exactamente. El que más le importa, porque quiere que el pobre salga de ser pobre y sabe por qué es pobre. Y el socialista no quiere que salga de ser pobre, porque Pierden si clientes. no pierde clientes. Pierde clientes. Y no tiene a Sí. quién Manipular. manejar o La manipular. fábrica de pobres. Es la La fábrica de fábrica de pobres. Eso lo dijeron unos cuantos socialistas. Hay un riles por ahí que andan dando. Creo que lo dijo el presidente Correa de Ecuador. Lo dijo otro presidente más, ¿no? Sí, si sí, si lo sacamos de la pobreza, Convengamos no nos votan. socialismo, peronismo, radicalismo, Sí, sí. digamos. Iguales con distintos modos. Claro, exacto. Para aclarar un poco la situación, ¿no? A nivel partido, los ideales que toman esos partidos. Sí, porque la idea del liberalismo se dice que hay pocos con plata y hay muchos sin plata. El tema es el siguiente, que nosotros queremos, o sea, nosotros, yo Claro. como liberal, queremos que esa gente salga de esa pobreza. Claro, hay una analogía que es brutal para explicar esto. La gente cree que la pobreza, la riqueza, perdón, es un pedazo de torta finita, que unos tienen más, otros tienen menos, por lo tanto hay que quitarle a otro para poderle dar a los que no tienen poco. Es totalmente falsa. Esa es la base del socialismo. Hacerle creer que existe una torta finita para repartir y que hay que quitarle a lo que más tiene. Totalmente falso. Mientras más productivo es una sociedad, la torta se agranda Más grande. más. Y se agranda más. Y si se agranda más, hay más que repartir. ¿Y cómo se reparte? Por intercambios voluntarios. Sí, aparte hay que tener el concepto de pobreza, es un concepto muy subjetivo, porque, a ver, entre millonarios hay uno siempre que es más pobre, ¿me Sí, explico? Aunque claro. sean millonarios. Entonces, ¿de qué se trata? De que la gente, digamos, de que el más pobre tenga mucho más. Por ejemplo, el más pobre de Estados Unidos no es lo mismo que el más pobre de Haití, por ejemplo, ¿me explico? Lo que pasa es que O sea, el socialismo iguala para iguala abajo. para abajo. Claro, iguala para abajo, porque quiere que Iguala el, para que abajo. el que tenga sacarle para. todos sean claro. iguales de pobre. Claro. Y elimina el estímulo, digamos, a la competencia. Exacto. Entonces, en ese sentido, es destructivo en todo aspecto. Que bueno, es lo que vemos nosotros en los gobiernos, yo por lo menos lo que veo en los gobiernos municipales y provinciales, en la gran mayoría hoy en la Argentina. Hablo de acá en la provincia de Córdoba y en los municipios de Sí, somos- de la provincia de Córdoba. Roy acaba de decir que nunca se había enterado de tanta cantidad de impuestos, que los empezó a conocer acá. Nosotros somos creadores No, acá, natos de pero impuestos. las municipalidades, puedo hablar por lo menos por las dos municipalidades de acá, Villa María, Villanueva, es un desastre. Hasta te cobran por estacionar frente a tu casa. Claro, te cobran por respirar. No, es una locura. ¿Por qué? Porque hay que mantener ese aparato. Claro, pero te hace una placita en un lado, una placita en el otro, tocando eso que dice Roy, el punto romántico o el punto emocional que es el socialismo. Yo hice una placita para los discapacitados, pero... No, yo también puedo hacer eso. Los robo a usted y hago una plaza. Y soy un héroe. Exacto. Yo también puedo hacer eso. Pero yo no estoy autorizado para hacer eso. El que Claro. está autorizado a hacer el Sí, Estado. pero a ver, el tema es la plaza, tiene que estar, no tiene que estar. ¿Es realmente la necesidad? Claro. ¿Lo elige la gente tener esa plaza o no? ¿O es la decisión de uno que se queda con la cometa de los que venden los jueguitos, Acá sí. como lo que hemos visto, ¿no? Olvídate. Lo que hemos visto.
Claro, ¿qué hace el político? Toma cosas generalmente aceptadas socialmente, un parque, una cancha, un comedor, que la gente generalmente puede decir que es algo positivo, pero bueno, si es algo positivo, no hay ningún problema en que tú y yo nos pongamos de acuerdo con el dinero que nos quita el impuesto en poner esa plaza, en poner ese comedor, Claro. porque si no lo hacemos, la gente dice, no, si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. Entonces, ¿cómo va a Es que no existir hay algo no hay que necesidad. no hay necesidad y tampoco queremos? Claro. Entonces, Bueno, ¿por pero qué el pasa- Estado? Pero pasa con los comedores. El Yo- Estado lo crea para que pero haya necesidad. Yo lo hablo con la gente, Sí. esto de los comedores, y si la gente pudiera obtener ese dinero en vez de comedor, ellos supuesto. estarían encantados de tener poder elegir dónde ir, comprar, poder tener la disposición de su dinero, digamos, y si se necesitan porque no llegan por una cuestión particular, bueno, esa mano puntual que vaya a la elección que haga esta persona, ¿no? En cuanto a que no quede en los famosos gerentes de la pobreza o en intermediación del Estado, porque yo noto que en esa intermediación está ahí las garras de los pseudo políticos que tenemos hoy en las localidades, ¿no? Exacto. Tanto en Villa María, en En todos Villanueva. lados. La verdad que un desastre. Quieren ver qué manotean, por eso quieren el Estado presente, para ver dónde pueden manotear algo más. Por definición, es ineficiente poner un tercero en medio de una negociación entre dos que nos interesa. Si nosotros dos estamos interesados en colocar una cancha acá, ¿por qué tenemos que llamar a un tercero que no tiene interés en hacer eso tan bien como lo queremos nosotros? Y encima él toma la decisión y, que no te nos au- consulta a Y nosotros. tenés que pedir la autorización y Claro. tenés que pagar un impuesto para que te dé la autorización. Y claro, y no le afecta a él. O sea, las cosas tienen que hacerlas o planificarlas los directamente afectados. Nosotros podemos ceder a un CEO, a una empresa, pero bajo supervisión de nosotros. yo no Es sé como si- comprar un servicio. Exacto. Si vos has visto, hubo acá un personaje que se llamaba Cositorto, con Sí. Generación Zoe. Sí. Yo veo a los políticos como eso, como unos Sí. estafadores. ¿Me explico? a Por lo que voy? definición no son. Sí, como unos estafadores. Que, Estamos hablando filosóficamente, ¿no? Nosotros no estamos... Sí, sí, esto es los todo políticos, filosofía. No, pero hay varios que tienen nombre y apellido, o sea... Ah, bueno. y sí, Nosotros respetamos la ley obviamente. del Estado, pero filosóficamente no estamos de acuerdo en ese sistema. No, pero la gente sabe. A nosotros todas las semanas nos llegan con información, roban acá, roban allá, roban esto, roban lo otro. Bueno, yo creo que también la gente tiene que si tiene las pruebas suficientes, obviamente, ¿no? Hacer las denuncias, dirigirse, porque de rumores tampoco... Che, Roy, Milei hay una frase que él siempre dice cuando dice los discursos de la propiedad privada dice del principio de la no agresión. A ver, definime esa parte. Esa es la médula espinal del liberalismo, el principio de no agresión, que consiste en que no puedes iniciar agresión ante un no agresor. Si nadie te está agrediendo, no puedes salir a agredirlo. Ahora, esto en concepto abarca todo, pero cuando lo vamos a poner en la práctica a veces confunde. ¿Pero qué significa que no puedes iniciar agresión contra otro y su propiedad, por supuesto? El principio de no agresión, por ejemplo, si una persona te obliga a hacer lo que no quieres, está violando el principio, porque no hay una voluntariedad allí negociada en hacer algo que se consensuaron ambas partes. Sin tu consentimiento. Claro. Sin tu O sea, consentimiento. Es básico eso. o Ahora, sea, ¿qué hace el Estado? Es un viola. principio objetivo, digamos, ¿no? Porque cuando decís agresión te referís, yo entiendo, a algo físico, a algo... La agresión siempre es física, pero sería otro tema, lo de la cuestión verbal. Pero el liberalismo solamente defiende el principio de no agresión físico, o sea, Físico. tu cuerpo y tu No, propiedad. no entiendo, porque si es verbal ya queda una discusión a ver a qué da criterio, digamos. Es subjetivo. Es subjetivo. Si vos me insultaste, no me Claro. insultaste, si me faltaste el respeto Es o de no. acuerdo a los valores, Ya eso es subjetivo. Pero ahora, si vos le pegaste a alguien, si Claro. vos le pusiste un arma en la cabeza, como vos decís, o le hiciste hacer cosas que él no quería, de una forma... Es violar la propiedad del otro. ¿Cuál es la propiedad? La primera propiedad del otro es su propio cuerpo. Al tú violarle lo que él no quiere hacer con su cuerpo, ya le estás violando el principio de nación. Y lo mismo con sus propiedades.
Es un principio objetivo. No hay subjetividad allí. De ahí parte el principio de no agresión. Claro, porque es un principio moral. es donde vos no estuviste de acuerdo, digamos, Claro, en ese intercambio, por así decir. Porque si vos decís, che, bueno, vamos a agarrarnos a las piñas a hacer boxeo, digamos, Claro. en un combate donde están los dos de acuerdo, Sí, con reglas. claro. No hay, Firmamos no hay- un contrato, vamos a boxear, Sí, estas sí, son las más allá reglas. que lo firme, o es un contrato tácito, Claro. digamos, de palabra. O azótame. Bueno, si tú me dijiste azótame y firmaste azótame, Claro. tu voluntad es tu voluntad, Ahora, se si te respeta. azotó más fuerte o menos fuerte, ya es otra cosa. Bueno, para eso están las cláusulas, Es para eso las están los cláusulas. Claro, hay que ser muy límites. específico ahí, ¿eh? Sí. Claro, Bueno, los siempre se contratos. necesitan abogados. Bueno, ahí entramos en litigio. Bueno, Roy, entonces, decime tu parecer del estacionamiento medido, ya sea en Villa María o en todas las ciudades. Me parece que es algo contraproducente con el libre mercado, ¿no? O sea, el liberalismo dice que el libre mercado es lo que va a regir en la economía. Y en este caso, para mí, estaría en contra de un libre Claro, mercado. el liberalismo se opone a eso porque es una acción coercitiva que no deja coordinar la voluntariedad entre partes. Y todo obstáculo que no nos deje nosotros llegar a un acuerdo para tener un beneficio mutuo es ineficiente, genera ineficiencias en el mercado. Eso es por definición. Ni siquiera tenemos que ir a estudiar qué, cómo lo hace. Conceptualmente es así. O sea, no tenemos que ir a salir a ver qué pasa si alguien viene y nos obliga a hacer algo. Por definición, obligarnos a algo que no queremos ya es está una mal. ineficiencia del mercado. Punto. Claro. Es conceptual esto. Yo le llamo el curro medido, ¿no? Y este curro de la municipalidad en este caso, bueno, vemos que en definitiva tampoco mejoró nada, porque sigue, o sea, solo trajo problemas para los comerciantes, para la gente que... Y más plata para más problemas y más plata para el Estado, en este caso la Y municipalidad. encima es una Claro, excusa, una una doble excusa. imposición. Ya la población viene pagando impuestos por las calles, para el mantenimiento. Entonces ahora ponen un estacionamiento medio para poner una excusa para cobrar más impuestos. Sí, Entonces, sí, es confiscatorio el nivel impositivo a nivel municipal y es una, como en este caso, una doble imposición. Lo cual nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Lo vemos como un abuso, como diría Bornoroni, qué abuso. Qué abuso, Qué ese sí abuso que es la un abuso. aplicación de Bornoroni, exacto, un abuso total por parte de las autoridades de Villa María, ¿no? Que abusosevea.com, la plataforma del Gaby Bornoroni. Tal cual. Ahora, por ejemplo, ante estas situaciones que plantearon, digamos, como bueno, estas situaciones que pasan en los centros comerciales del tema del estacionamiento, ¿qué soluciones, cómo ves o hay que dejarlo? ¿Cómo lo verías desde el lado liberal? ¿qué decide el mercado? ¿Qué decía el mercado? ¿Qué decía el mercado? Me acordé de una frase que dijo el periodista Trabuco, que le preguntaron, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con los dólares? El Trabuco la agarró y le pusieron un reel de jonrón y la volteó. ¿Qué decía el mercado? ¿Por qué el mercado? Porque siempre es beneficioso que la espontaneidad de cómo solucionar un problema, si eso es un problema, partamos de la base. Si es un problema Claro, para la es un- comunidad, lo vamos a ver, tender a resolver Te- sin te- que otros te lo vengan a poner pregunto su problema. de esta manera, si hay alguien que va y deja su auto 8 horas, vamos a suponer, o lo deja todo el día ahí en la calle, ¿cuál sería el problema? No sabemos si hay un problema en sí, sino del directamente afectado que le está afectando al frente o el vecino o el de la esquina, y cada quien va a medir su consecuencia personal de ese auto ahí 8 horas. No sabemos si ese auto 8 horas es de un empresario que le gusta poner su auto al frente y genera millones al centro de Villa María. No sabemos. Por eso se llama información dispersa. Nadie es omnisciente para saber si quitamos o no quitamos ese auto ahí 8 horas, genera más o menos beneficio. Cada quien va, acuerda que el beneficio ¿qué es? El beneficio es personal. De repente a usted le beneficia, pero a mí no. Pero ¿cómo hacemos entonces? Bueno, Lo que pasa negociamos. lo que pasa Tú es tu que propiedad, yo la mía. ahí entró el Estado A y decidir. dijo, yo con él y con él vamos a decidir cobrar un impuesto más, un estacionamiento para el bien de todos. No. ¿Cómo ¿Qué? sabes que es para el bien de todos? Se llama la fatal arrogancia de Hayek.
Porque estábamos diciendo, la información dispersa nadie puede centralizarla. Tú no sabes qué está beneficiando eso allí o está desbeneficiando. Claro, a mí, digamos, yo tengo un automóvil, me perjudica. Bien, entonces, en estos momentos yo creo que todos los negocios de Villa María han sido perjudicados, porque eso es un impuesto más que... Sí, yo no voy a ir a comprar un negocio de Villa María teniendo un negocio más alejado, en un lugar donde yo no sé que no pago. Encarece el producto. Encarece el producto, claro, exacto. Encarece el producto porque yo tengo que poner el auto 2 horas ahí y esas son 2 horas que tengo que pagar por un producto que compré, a lo mejor una remera, un pantalón o fui al supermercado. Sí, o lo compro por internet ya, digamos, porque la verdad es que para estar pagando, pero minga, actos corruptos que lo único que hacen es currarnos. Y encima el objetivo, según dicen, era para mejorar la movilidad del centro, para que esos autos no estuvieran ahí. Y resulta ser que no mejoraron nada. Y además, mejorar desde qué punto de vista. O sea, ¿para qué quieres que se muevan tanto? ¿Qué beneficio tiene eso? ¿Beneficio para ti? ¿Para alguien? Claro, porque esto hace 2 años que se puso, no sé, una cosa así. Pero yo me hago una pregunta. Hace 20 años atrás, estos negociantes, estos comerciantes, nunca se quejaron de que ponían esos autos 8 horas. O sea, si se hubiese habido un problema, se hubiese resuelto por el mercado, como vos decís. Si la gente ve un problema, lo resuelve. No necesitamos que otro venga a decidir. Primero porque el problema lo conoces tú y yo más que nadie. Exacto. No un tercero que está en otro lado. Sabemos tú y yo en esa cuadra cuál es un problema. Entonces los otros dos lo que vamos a resolver mejor, porque conocemos el problema de primera mano. Exacto. No un tercero. Claro. Eso es ineficiente. Sí. Primero porque el tercero no tiene incentivos para solucionar un problema que te beneficie en verdad a los directamente afectados. No, ellos tienen sus beneficios. Claro, beneficio de nosotros. Un incentivo económico. Ellos tienen su beneficio, obviamente que... Toda persona busca su beneficio. Lo que Claro. pasa es que es lo ilegítimo, que me impongas que lo que te beneficia a ti me lo impongas a mí. Por eso, como volviendo a lo que hablábamos al principio, en la primera pregunta que te preguntamos sobre el Estado, 3 o 4 se juntan para imponer reglas para su propio beneficio. Claro. Y eso genera ineficiencia sistemática, porque son unos pocos los que se están beneficiando. Eso sí es unos pocos beneficiándose. Porque el socialismo te dice que no, el liberalismo, el capitalismo, unos pocos se benefician. Totalmente falso, totalmente al revés. En el socialismo, a ver, uno el que toma la decisión, o un grupo pequeño el que toma la decisión para todos, unos pocos se benefician. Eso es exactamente lo que es el socialismo. Todo lo contrario de lo que ellos dicen. Entonces sí, es como un muro. Si la gente va a comprar al centro de Villa María y pones un muro más alto, la gente le va a costar más subir el muro, porque le estás poniendo un muro. ¿Cuál es el muro más alto? Un costo mayor. Porque no estás haciendo el efecto contrario. Por concepto tienes que bajar el muro para que sea más fácil el intercambio comercio. Porque les imposibilita, les traba el comercio. El comercio tiene que ser libre y con menos obstáculos posible. Sí, yo creo que quieren destruir al comerciante porque ya es su génesis, digamos, de este tipo de modelos. Es la esencia del Estado. Es la esencia del Estado, y estos estados que han estado acostumbrados a ser estados totalitarios, a regímenes como los que hemos tenido con el tema de la gestión pasada, donde nosotros vemos que a nivel nacional hay una baja, una quita de impuestos, hay un norte marcado, a nivel municipal todo lo contrario. O sea, a nivel municipal tenemos gente que quiere expropiar como Maduro, digamos, en Venezuela, gente que tiene ese tipo de modelo, que solo trajo fracaso, por eso solo trajo corrupción, solo trajo la peor calaña que puede haber, digamos. Y acá, volviendo al tema de la propiedad privada, en Villa María, o sea, si vos no limpiabas tu terreno, te lo expropiaban. Entonces no era realmente propiedad privada, era un permiso. Te lo presto hasta que no me guste y te lo quito. Entonces nunca fue propiedad privada. Claro, porque una cosa es que haya una multa ante un mal uso. A una contravención. Una contravención ante un uso inapropiado de ese bien, digamos, ¿no? Porque yo tampoco puedo dañar, si yo dejo que crezcan todos los mosquitos en mi lote, digamos, te estoy dañando. Claro, si tú haces algo en tu terreno, sí, donde de ahí sale algo que perjudique al vecino, ahí estás haciendo una agresión física, objetiva. Y hablamos Entonces ahí tienes que pagar. Claro. Porque estás haciendo dentro de tu terreno, pon lo que tú quieras. Pero si me quedas una plaga allí, bueno, pues pon una cúpula, amigo. Porque si fíjate que está todo interrelacionado. Hablamos de la agresión y ahí está el ejemplo de la agresión. La gente cree que no, yo hago en mi terreno lo que quiera. Bueno, siempre y cuando
no me perjudique, no Yo pase creo que, tu yo creo que consecuencia. la peor agresión es la del Estado. Claro, Totalmente. sistemáticamente, porque es la peor sistemática. Claro, porque nosotros no nos podemos defender contra eso como Claro, individuos. no podemos despedir. Un servicio que cuando nos da mal, ¿qué pasa? Me das de baja, no te quiero más. Y Claro. por eso el mercado siempre es ineficiente, porque tiene el juicio de que lo estás haciendo mal o bien. Si lo estás haciendo mal, te fundes. Sí, sí. El Estado no se funde, porque es coactivo por naturaleza. Por eso es Claro, ineficiente. porque es una por banda, definición. es una banda de mafiosos, como decís vos, y creo que hay que luchar No contra se va a eso. fundir nunca el Estado porque te está sacando la Te está plata a vos sacando, te está constantemente. robando, te está robando. Entonces yo dejo una pregunta abierta. Si el Estado nunca se funde, los gobernantes nunca tienen un castigo por hacerlo mal, por hacer mal el trabajo, ¿qué incentivo tiene el político para hacerlo bien? Si no tiene un castigo. El mercado no le dice no eres más político. No puedes pedirlo, porque ya está allí. El Estado está allí y hace lo que quiere. Entonces, ¿qué incentivo tienen para hacer bien el trabajo? Yo creo, Roy, que está Ninguno. perverso el modelo, digamos, porque le pide supuestamente a un político que se brinde hacia la gente, que dé todo, digamos, por un sueldo en un transcurso de tiempo. Y la verdad que es como los que trabajan de bueno, permitime dudarlo, ¿no? Digamos, como decía Franchella en la serie El Encargado. O sea, los que trabajan de bueno, no. Entonces, lo que creo... Hay que sospechar lo Hay que 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 sospechar de los que Entonces, yo trabajan de creo- bueno. Lo que creo es que tendría que haber la eliminación y hay que tender hacia eso, o sea, ir reduciendo en ese norte, de reducción. Hoy vemos municipalidades con cantidad de personal, pero totalmente desbordado, que bueno, son gastos que de repente puestos políticos que nosotros hoy lo estamos pagando, o sea, cuando a mí me dicen, che, no puedes progresar, te están sacando parte a los chicos, digamos, a los jóvenes, también a los grandes, a todos, pero ese progreso para poder tener tus vehículos, tus cosas, te están sacando, te están robando ese dinero. todo apropiación de una propiedad y desvío de esos fondos hacia algo que no fue inicialmente demandado por el que fue robado va a generar un resultado sistémico malo, ineficiente. ¿Por qué? Porque no fue deseado. Te lo robó y hizo algo, un grupo de personas. Por eso que eso se va asimilando poco a poco. Eso no es que lo aprendes de un día para otro, pero a veces en la práctica tiende a confundir un poco, pero a medida que te vas metiendo en el mundo del liberalismo, lo vas asimilando. Sabes que las cosas es sistemática. No es que, bueno, esto lo hizo un parque. Bueno, pero ¿y si no hubiese hecho un parque y si él con ese fondo hubiese hecho un negocito que beneficiaba a un grupo de trabajadores que estaban pasando hambre? Pero no, se fue desviado a un parque cuando el parque no alimenta a esa familia que se murió de hambre por hacer un parque. Que quizás Entonces, el parque lo usaron dos. Nunca lo vamos a saber, pero lo único que tenemos que apoyar es que esos fondos vayan a donde la gente lo demande, donde quiere usar esos fondos, porque la gente necesita usar esos fondos para beneficiarse lo más posible, porque un parque puede ser muy bonito, Está bien, pero primero tengo que comer. Está bien, pero qué mejor que uno para saber Claro. dónde quiere gastar ese dinero. Que es saber que uno mismo, dónde Claro. va a beneficiarse Qué más. mejor Por eso que que uno. a nivel sociedad es más beneficioso dejarle el poder de decisión al que tiene esos fondos de dinero. Sí, que no te saquen la plata, vos decidís con Sí. tu plata lo que querés hacer. Pero muy bien. Suena egoísta, pero no lo es. Genera prosperidad sistémica en el liberalismo. Me encanta ese egoísmo. Me encanta. Es muy productivo. Claro, totalmente. Que no es egoísmo, es claro, todo lo contrario. Sí, es Es como todo lo cuando dicen, contrario. primero cuídate vos para poder cuidar al otro, primero, o sea, sí, totalmente. Y es todo lo contrario, beneficia a todo el sistema, por lo tanto no podemos llamar eso egoísmo, porque beneficia a todos, el verdadero beneficio sistémico. Claro, de la otra manera De la otra manera hacemos. beneficio a uno solo, a un grupo Claro. que se trata más. Entonces eso sí es egoísmo. Claro, y como diría Anne Rein, lo peor que puede haber para un pobre es otro pobre, porque no lo va a poder ayudar. Claro. Primero primero tenemos que hacernos fuertes nosotros para poder ayudar a otros. Porque si todos somos pobres, ¿cómo nos ayudamos? Por eso el socialismo es lo que dije recién, nivela para abajo. Claro, no le gusta la desigualdad. La desigualdad para el liberalismo no es un problema.
Claro, y lo vemos los socialistas que ellos mismos andan con los iPhone, con esto, los Sí. pobres, o sea, los ellos que están quieren, ellos, claro, 3 o 4 nomás. obviamente. Bueno, Para la todos gilada. los socialistas, bueno, todo el kirchnerismo, el kirchnerato, Sí. todo Cuba, Maduro, millonarios, por donde vos lo veas, pero el resto, pobres. Yo hago un llamado a que las personas siempre tengan un pensamiento crítico. Que yo sé que el lugar donde nacemos nos hace, pero siempre tenemos que ir más allá de lo que nos enseñaron toda la vida. Porque a veces cuesta eso, porque nuestra mente se adapta al entorno y somos lo que el entorno nos inculca. Pero es ahí donde está precisamente la trampa, de mantenernos siempre sin resolver los verdaderos problemas. Siempre tener un pensamiento crítico. Hay un dicho que dice, si un grupo de 10 hombres, 9 dicen que esto es un vaso, el deber del 10º hombre es cuestionar si esto en verdad es un vaso. Esa parte del 10º hombre todos deberíamos tenerlo siempre presente. ¿Qué tal, Para que piense la gente y escriba ahí al pie. Bueno, muchas gracias, Roy. Obviamente que Gracias. ya está súper mega bienvenido a este grupo de libertarios y en la discusión. Así que, Josecito, hasta más verde en los gauchos. Totalmente. Nos vemos en la próxima, donde digamos nuevamente, aquí están los granaderos de la libertad. En la lucha. En la lucha. Gracias. Gracias. Totales.